Se van integrando con nosotros a esta transmisión, gracias a Dios, porque a través de las redes sociales, ¿verdad? Y con la tecnología, pues a veces no podemos reunirnos presencialmente, pero personas de diferentes lugares pueden recibir lo más importante, que es la enseñanza de la palabra. Y cada vez son más los testimonios de personas pues, que han sido alcanzadas en diferentes lugares y que a través de las predicaciones, ¿verdad?, pueden algunos conocer a Cristo, otros seguirse discipulando. Entonces es una bendición poder usar esto correctamente. Señor, te damos gracias en esta mañana porque estamos conmigo, porque tú nos das vida. Padre, ponemos en tus manos este tiempo. Pedimos tu dirección, Espíritu Santo, guíanos. Ilumínanos y haznos entender y darnos sabiduría para poner en práctica los principios que hemos de aprender en este día. Que no sea solamente información, Señor, sino información aplicada a la vida diaria, convertida en formación. Te pedimos que tú reprendas todo tipo de opresión, de distracción, de estorbo, que esté como una barrera interponiéndose entre tu palabra y nosotros, y que podamos recibir con total libertad esta enseñanza. Que así sea hecho, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, Gálatas capítulo 6. Hoy me toca predicar únicamente en este primer servicio, porque les adelanto, estará más tarde en el segundo y tercer servicio con dos mensajes distintos, por si quieren aventarse domingo de 2x1 o de 3x1, el doctor Armando Alducin con dos temas que estarán súper interesantes. Entonces, quiero hoy compartir un mensaje que enseña un principio que, si no mal recuerdo, tiene muchos años que no lo hemos reflexionado y que probablemente pues a algunos de ustedes no les ha tocado, ¿verdad?, estudiar esta porción de la palabra. Seguramente has leído este versículo, pero si no has leído, o más bien si no has leído, si no has estudiado un par de palabritas clave por ahí, pues no has comprendido todavía qué es lo que quiso transmitir el Espíritu Santo de Dios cuando inspiró esta porción de la Escritura, gracias a decimos entre comillas, un error de traducción, ¿verdad? Y para mí es uno de los principios más importantes para saber establecer prioridades y tener una vida ordenada. Porque hay personas que están navegando en dos extremos. Hay personas que a veces son muy egoístas y no ayudan a nadie en absolutamente nada. Pero por otra parte tienes a personas que con un corazón honesto, ¿verdad?, pensando que lo correcto es el otro extremo de decir que sí a todo, y que el cristiano misericordioso, manso, amoroso tiene que ayudar a todas las personas en todas las cosas, y de repente están sobrecargados. Entonces yo quiero compartir esto porque he visto, lo he predicado, pero en lapsos de un minuto, enfocado al ministerio, como ha pasado mucho con pastores. Y recordaba este fin de semana en el congreso que estuvimos de liderazgo platicando con todos los pastores, ¿verdad? ¿Cuántos pastores en los últimos años han caído en diferentes pecados de todo tipo de denominación en diferentes partes del mundo? Y muchas veces es por un desconocimiento de este principio, porque se saturan tanto de ministerios, se saturan tanto de actividades y le dicen sí a todas las invitaciones, a todos los congresos, a todos los seminarios, a todas las consejerías, a todas las reuniones, que de repente comienzan a descuidar áreas importantes en su vida. Es decir, hay un desorden en sus prioridades por no conocer este principio. ¿Cuándo tengo que decir que sí? ¿Cuándo tengo que decir que no? Y por eso he titulado a este mensaje, que espero sea de bendición para tu vida. Es una enseñanza bien sencilla y práctica, pero que si nos queda claro, puede realmente bendecirnos mucho, aprendiendo a decir que no. O si le quieres titular de otra forma, con signos de interrogación, ¿cuándo decir que no? Y te quiero leer Gálatas capítulo 6, versículo 2. Fíjate este versículo, qué increíble, porque aparentemente hay una contradicción. De hecho, hay ateos que cuando apelan a supuestas contradicciones bíblicas, utilizan este pasaje como uno de sus ejemplos, y en todos los casos siempre nos encontramos que es desconocimiento del contexto, falta de profundidad en el texto, falta de estudio, ¿verdad?, entre otras cosas, pero jamás una verdadera contradicción. Gálatas capítulo 6, versículo 2 dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros. Estoy leyéndolo en la Reina Valera 1960, una traducción textual del original. Dice: y cumplida así la ley de Cristo. Entonces, según este versículo, ¿qué tenemos que hacer con las cargas de los otros? Mis hermanos, ayer que metía goles el Toluca, y se abrían la boca o se quedaron afónicos de tanto gritar, ¿verdad? Pobres tigres. Sobrellevad los unos las cargas de los otros. Dice el versículo 3, porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña.
Así que cada uno someta a prueba su propia obra, versículo 4, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no de otro. Versículo 5, porque cada uno llevará su propia carga. Entonces, según el versículo 3, ¿qué tenemos que hacer con las cargas? Sobrellevarlas. Pero según el versículo 5, cada quien sus cosas. Entonces es que Pablo estaba un poco esquizofrénico, estaba de malas y de repente sí, ¿sabes qué? Dice mi mamá que siempre no. ¿Tenemos que sobrellevar las cargas los unos de los otros o cada quien tiene que llevar su propia carga? A ver, Pablo, ¿le hago caso al versículo 3 o le hago caso, al versículo 2 o le hago caso al versículo 5? Por eso mucha gente dice, aquí hay una contradicción. Porque en un versículo dice que nos ayudemos mutuamente, que sobrellevemos los unos las cargas de los otros, pero en otro versículo parece indicar que no, ¿sabes qué? Olvídate de lo que dije hace 3 versículos, cada quien sus cosas. Y como te adelantaba en la breve introducción, la gente navega en 2 extremos. Algunos están todo el tiempo llevando cargas de los demás. A todo dicen que sí, en la iglesia, en el trabajo, en la familia, con los amigos. Hay personas que no saben decir que no, o que creen que lo correcto en un cristiano maduro, espiritual, lleno de amor, de compasión del Espíritu Santo, es decirle que sí a todo el mundo. ¿Cómo le voy a decir que no? Es más, en cuestiones ministeriales, es que me pidió que fuera a orar por un familiar enfermo, es que me pidió que le fuera a dar una consejería, es que me pidió que le ayudara con alguna necesidad. ¿Cómo voy a decir que no si tengo la posibilidad? Tiene esa gente que piensa que lo correcto es siempre decir que sí. Y tienes por otra parte a personas egoístas que siempre dicen nel, cada quien lleve su propia carga, dice la Biblia, así que no cuentas conmigo absolutamente para nada, ¿verdad? Voy a orar por ti ahí en mi cuarto en la noche, si me acuerdo, ¿verdad? El clásico, ay, qué bueno que me cuentas, voy a orar por ti. Y el 99% de los casos, la realidad es que en la noche ni te acordabas del nombre del hermano por el cual supuestamente ibas a orar, ¿verdad? Yo te recomiendo, y voy a ser bien honesto porque me llegó a pasar que decía, oye, voy a orar por ti, y en la noche, Señor, te pido por... ¿qué es lo que tenía este hermano? Bueno, tú sabes lo que tenía, Señor, y te pido por el nombre del... ¿Y cómo se llamaba? Bueno, Señor, el hermano que en la mañana me dijo por lo que sea que necesite. Entonces dije, ¿qué es eso? Entonces tengo aquí en mi blog de notas una lista ya de peticiones de oración para que no se me olvide, ¿verdad? Porque no tenemos memoria de computador y de inteligencia artificial. Entonces, esa forma, en el tiempo de sacar la lista, porque me gusta tener un tiempo de oración espontánea, donde abro mi corazón con Dios y lo que vaya surgiendo, pero también, pues, hacer, ¿cómo se dice? Cumplir con tu palabra y poder meditar en toda esta lista, ¿verdad? Entonces creo que ninguno de los 2 extremos es correcto. No nos tenemos que ir al extremo de ser rutinarios y nada más orar con una lista, pero tampoco de ser desinteresados y mandar a volar a todos los demás. Entonces, aunque aparentemente este pasaje nos confunde, realmente lo que hace es establecer las bases para que ninguna de las personas que se fue a alguno de esos 2 extremos siga navegando en ellos. Y que aprendamos a hallar un equilibrio correcto, sano y bíblico. Y es lo que vamos a ver en esta enseñanza. Para que todo quede claro, lo único que tenemos que hacer es darnos cuenta que en el original griego que se escribe este pasaje, la palabra carga del versículo 2 es totalmente distinta. Es otra, no es ni siquiera un derivado, un sinónimo, no tiene nada que ver la palabra carga del versículo 2 con la palabra carga del versículo 5. Entonces hay que recordar que aunque tenemos buenas traducciones como la Reina Valera, traducciones dinámicas que explican un poco más claras las cosas porque lo ponen en un sentido ya explicado como la Nueva Traducción Viviente, ¿verdad? Realmente la Biblia se escribe pues en otro idioma, el Antiguo Testamento hebreo y arameo, Nuevo Testamento en griego, y a veces cuando tenemos alguna duda, yo recomiendo siempre cuando vemos algún verbo o algún sustantivo, ¿verdad? Que nosotros veamos en el original para que nos demos una idea más clara del pasaje. Y nos sorprendemos muchas veces, como en esta ocasión. La palabra carga del versículo 2 es la palabra varos.
Así como decimos en México, los que nos siguen de otros países, ¿verdad? Cuando alguien dice, préstame un varo, significa pues que te caigas con una lana. Creo que se van a quedar igual, van a decir, ¿y qué es lana? ¿No? Bueno, lana, varo, marmaja son sinónimos de dinero, de billete, le decimos también feria. Entonces, así tal cual, la palabra varo es la que se traduce como carga en el versículo 2, pero no tiene que ver con dinero. Simple y sencillamente significa carga o peso. Es como una carga temporal. Haz de cuenta que yo hablo de, oye, ¿me puedes ayudar a cargar mi mochila? Cuídamela mucho porque vale demasiado, porque traigo aquí la playera del América, ¿verdad? Así que por favor, échale el ojo. En este caso sería la palabra varo, porque es una carga temporal que tú puedes llevar de un lado a otro. Esa es la palabra del versículo 2. Pero la palabra carga del versículo 5 no nos habla de la idea de una carga que puedes mover de un lugar a otro, sino de una carga permanente. La misma palabra nos va a indicar mucho. Es la palabra fortión, de donde conocemos términos como fortaleza. ¿Y una fortaleza puede ser movida de un lugar a otro? No, las fortalezas se quedaban fijas en un lugar. La palabra fortión significa tarea o servicio, pero nos transmite la idea de una tarea o de un servicio permanente. Entonces, la primer carga del versículo 2 se refiere a una carga temporal para la cual podemos recibir ayuda o ayudar, pero la palabra carga del versículo 2 habla de una tarea permanente. ¿Cuál es la enseñanza entonces aquí de estos versículos? Que hay cargas que otros van llevando en las cuales les podemos ayudar o que podemos recibir ayuda, cargas temporales. Pero hay tareas, responsabilidades, fortalezas permanentes que son, valga la redundancia, mi responsabilidad. Y como es mi responsabilidad y es un fortión en mi vida, yo no puedo echarlo sobre los hombros de otros. Entonces podemos ayudar a los demás con sus varos, pero no con sus fortiones. Y cuando digo con sus varos, no me refiero al dinero, ¿verdad? Si no van a decir algunos, dice la Biblia que me ayudes con los varos, así que préstame un varo. No, entonces dilo conmigo, ¿los puedo ayudar con sus varos? Dile al de al lado, ayúdame con mis varos. Entendiendo qué significa varos, ¿verdad? No estamos hablando de dinero, pero no con sus fortiones. Pues cuando nos quede esto bien claro, ya es, a veces nos complicamos demasiado la vida. Para mí era muy difícil al inicio del ministerio saber o aprender cuándo sí, cuándo no, y te voy a ser honesto, a todo decía que sí. Yo te he contado esto en otros mensajes, ¿verdad? Que yo pensaba que era lo correcto como pastor, a todo decir que sí. Y un día el pastor Alducin pues me llamó la atención y me exhortó, ¿verdad? Y qué paradoja, porque yo pensando que me iba a felicitar, ¿no? Mira, qué buen pastor, que uno que está chambeando tanto, cató, dice que sí. Pues me exhortó acerca de esto y varias veces. Recuerdo que en la pandemia le hice una propuesta para algo virtual. Me dijo, ¿y quién se va a encargar? Le digo, yo me encargo. Me dice, no te satures de actividad, tú sigue con lo que estás haciendo, pasa tiempo con Abby, tu esposa, con Vale, tu hija, cuida a tu familia. Ayer otra vez en el seminario de liderazgo lo volvió a repetir a todos los pastores, ¿verdad? Su prioridad es su relación con Dios, después su familia. No antepongan el ministerio a la familia, porque vamos a aprender más adelante que cuando empezamos a caer en desorden se ve afectado todo. Y como te dije al principio, por eso tantos pastores han caído, porque al no entender estos principios y decir que sí a todo, descuidaron sus propios fortiones, que es lo que vamos a comenzar a ver. Descuidaron su relación con Dios, su relación con su familia, su cuidado personal. Entonces, si quebró mi relación con Dios y espiritualmente estoy hecho un desastre, si quebró mi relación con mi familia, si quebró mi salud, ¿cómo voy a poder ayudar a los demás? Entonces no es por un tema de egoísmo, sino al contrario, de amor a los demás. Por amor a los demás, a veces tienes que aprender que tenemos que decir que no. ¿Cuándo digo que sí? ¿Cuándo digo que no? Mucha gente se complica demasiado la vida. Que un ángel se aparezca y me confirme si es la voluntad de Dios. No, simplemente entender desde el principio, queda clarísimo cuándo decir que sí, cuándo decir que no. Vamos a establecer dos reglas, y estas reglas, si tú las guardas en tu corazón, van a marcar la línea del resto del juego de tu vida. La regla número 1 es: yo tengo, según la Biblia, fortiones asignados por Dios. Todos tenemos
forpiones, esas cargas que nos habla de tareas o responsabilidades permanentes. La pregunta que yo te hago es, si ayudar a los demás con cualquier tarea implica que tú vas a descuidar tus forpiones, ¿esto puede venir de parte de Dios? No, por supuesto que no. No puedes, por hacer una cosa, dejar de hacer la otra. Y esto pasa mucho en el cristianismo. Jesús le dijo a los fariseos, es que ustedes hasta diezman del comino y del eneldo y de las especies más pequeñas, pero las partes más importantes de la ley, el amor y la misericordia, las pasan por alto. Dice, ustedes son unos hipócritas. Dice, tenían que hacer esto sin dejar de hacer aquello. O sea, ustedes cuelan el mosquito, pero se tragan el camello. O sea, hay gente así, que de repente por poner atención a pequeñeces descuida las áreas más importantes de su vida. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado con no descuidar una cosa por hacer otra. Como David cuando llega al campo de batalla donde estaba Goliat amenazando a Israel, la Biblia dice que toda la carga que llevaba con comida, con ropa para sus hermanos, antes de ir a ver cómo estaban ellos, se la encargó al que estaba a cargo de todo el equipaje del ejército. Él pudo haber dicho, aquí lo boto y corro con ellos. Oye, hijo, ¿y qué pasó con la comida? Pues quién sabe, se perdió porque era imprescindible que yo fuera corriendo con mis hermanos. Bueno, sí, pero eso no justifica que descuides lo que tenías bajo tu responsabilidad. Entonces tengo que ver la manera de tratar de cubrir no un área, sino todas las áreas de responsabilidad en mi vida. Y cuando hacer una cosa implica descuidar otra más importante delante de Dios, es muy simple. La respuesta es no. Ahorita voy a dar ejemplos prácticos para las diferentes áreas de nuestra vida. Primero quiero que entendamos la regla. Si yo descuido mis forpiones por causa de ayudar a otros, la respuesta es no, porque no puedo quedar mal con Dios. La segunda regla, si yo pudiera ayudar a los demás sin descuidar mis forpiones, ¿debo hacerlo? ¿Ah, sí? La respuesta es depende. No es ni un rotundo sí ni un rotundo no. A veces la respuesta no es tan radical como creíamos. Grabé apenas con mi hijita Valeria la segunda parte o el segundo episodio más bien de La Hora Padrísima. Hablábamos de los sueños y le preguntaba, ¿no? Anhelar un sueño grande, tener poder, fama, autoridad, ¿es de Dios o es del diablo? ¿Es bueno o es malo? Y concluíamos que no es ni sí ni no, sino otra vez es depende cuál es tu motivación. José tuvo un sueño grande y pudo haber sido del diablo si su motivación fuera su ego, pero fue de Dios porque al final de la historia vemos que lo que él terminó haciendo con el poder fue bendecir a sus hermanos. Te recomiendo por ahí el episodio que ya está en el canal de YouTube de un servidor. Entonces aquí es otra vez depende. Si tú puedes ayudar sin descuidar tus forpiones, ¿depende de qué? De con qué te están pidiendo que ayudes. ¿Te están pidiendo que los ayudes con sus varos, con una carga o tarea temporal? La respuesta es sí. Pero si te piden que los ayudes con sus forpiones, dicen que no, pero no se animan a decirlo. Como que tienen miedo de quedar mal, ¿verdad? Dicen, ¿qué tal que me tachan de hereje? La respuesta es no, porque encargarte de los forpiones de otros los va a hacer irresponsables, como lo vamos a ver. De modo que eso no te convierte en un cristiano bondadoso. Aparentemente sí, pero más bien te terminas convirtiendo en cómplice de su negligencia. Yo también aprendí esto como pastor, porque al principio te digo con ideas equivocadas, pensando que lo correcto en un pastor lleno de amor es ayudar a todos en todo, y de repente me doy cuenta que a veces la ayuda no es ayuda, que más bien pues estoy estorbando el trato de Dios en su vida, porque si alguien hubiera ayudado al hijo pródigo cuando estaba fuera de casa, no hubiera regresado al padre. Si alguien hubiera ayudado a Nabucodonosor cuando estaba en su locura, no hubiera recapacitado. Entonces a veces tenemos que permitir que Dios trate con las personas y aunque nos duela y querramos y podamos ayudar, que ellos aprendan a ser responsables de sus forpiones. Entonces vamos a explicar esto de forma práctica. Primer regla. Si ayudar a los demás implica descuidar mis forpiones, mis responsabilidades permanentes, la respuesta es no. Y esto nos enseña que no puedo andar diciendo a todo mundo que sí en todas las cosas, porque ni el mismo Dios nos dice que sí a todo lo que le pedimos. Entonces, cuando yo hago eso, termino muchas veces descuidando lo más importante y dejo de atender cosas en mi vida o áreas en mi vida o personas en mi vida que eran prioridad. Jetro, por ejemplo, cuando llega con Moisés, puedes ver este principio que es fascinante en Éxodo 18, se encuentra con que Moisés, el bondadoso, como casi todos los cristianos al principio, cuando ignoran estos principios,
estaba desde la mañana hasta la noche atendiendo a todo el pueblo. Y Jetro lo ve y Moisés espera que su suegro lo felicite. Qué yerno tan chambeador tengo, estoy orgulloso de que mi hija se haya casado con alguien como tú. En cambio le dice, ¿qué es eso que estás haciendo? Moisés, parece correcto, pero hay un problema. Si tú sigues así, vas a desfallecer tú y el pueblo contigo. Porque si Moisés desfallece, entonces ¿quién puede atender al pueblo? Nadie. Entonces, para que Moisés pudiera atender al pueblo, Moisés tenía que encontrar este equilibrio. No podía ser egoísta y decirle que no a todo el mundo, pero tampoco podía decirle que sí a todo el mundo. Entonces le dice Jetro, pon capitanes de 10, de 100 y de 1000 que se encarguen de estos asuntos, capacítalos, prepáralos y que a ti traigan solamente los asuntos más importantes. Seguirás atendiendo al pueblo a través de otros. No es que los vas a votar a través de la dirección, de la guía, de la consejería, que le vas a dar esos 10, a esos 100 o a esos 1000 de forma indirecta. Tu palabra seguirá llegando al pueblo, pero tú no puedes atender a todo el pueblo porque eso implica que tú vas a desfallecer. En este caso Moisés iba a descuidar su salud personal, más adelante su relación con Dios, su relación con su familia, y por andar diciéndole que sí a todos, tarde o temprano era como una torre de naipes que se iba a desvanecer. Y es lo que le pasa a mucha gente por andarle diciendo que sí a todo el mundo. Ay, qué amoroso, qué misericordioso, qué bondadoso. No te das cuenta que estás descuidando tus forpiones, que estás rompiendo tu relación con Dios, que no tienes tiempo para orar porque estás sobresaturado de actividades aparentemente correctas y nobles, que estás descuidando tu familia. Hay de hecho una estadística muy alarmante de hijos de pastores que crecen amargados en contra del ministerio de la iglesia porque la llegan a ver como la responsable que sus padres los hayan abandonado. Que papá y mamá, por estar todo el día, todos los días metidos en la congregación, no pasaban tiempo con ellos. Y muchos de ellos pasan tiempos oscuros que se apartan del Señor. Dios es fiel en su misericordia, después los trae de nuevo a casa, ¿verdad? Pero mucho tiempo ellos en su adolescencia, juventud, no logran entender por qué vivieron esto. Y pasa mucho sobre todo con pastores de primera generación, a veces segunda generación, que creían que era lo correcto. Varios pastores, recién nos casamos mi esposa y yo, digo, no recién de que recientemente, sino hace 16 años, antes de casarnos, nos decían, no cometas este error que yo cometí. Y yo agradezco a ver que hayan sido honestos y que hayan abierto su corazón, porque nos dijeron, descuidamos nuestra relación con nuestros hijos, y después nos dimos cuenta, ¿verdad?, de todos estos principios. Entonces tengan mucho cuidado, y le doy gracias a Dios porque aunque había cosas que después me quedaron todavía más claras, más o menos desde un principio, pues teníamos cierta noción de este principio, que quisiéramos decir que sí a todo, pero que a veces tenemos que aprender a decir que no. Porque si yo acepto todas las peticiones de todas las cosas y a todo digo que sí, no voy a tener un segundo para mi esposa. Y siquiera mi matrimonio, ¿cómo ayudo a otros matrimonios? No voy a tener un segundo para mi hija. ¿Y cómo ayudo a otros padres con sus hijos? ¿De qué me habría servido ganar el mundo si intenté, pues, cambiar el corazón de mi propia pequeña y llevarla a Cristo? ¿De qué me habría servido ganar el mundo si quienes duermen bajo mi propio techo ni siquiera me escucharon porque no estuve ahí? Rompo mi relación con Dios, caigo espiritualmente, termino cayendo en pecado tarde o temprano, inevitablemente, porque separados de Él, Juan 15:5, nada podemos hacer. Y una vez caído, ¿cómo puedo ayudar a otros? Entonces nos damos cuenta que a veces por amor a los demás tenemos que aprender a decir no. Y vamos a ayudarte, pero de otra manera. Entonces, en la congregación, por ejemplo, cada que hay algún evento, una boda, 15 años, funeral, yo le he dicho a los hermanos, sí o sí vamos a atenderte. O sea, sí o sí vamos a estar ahí compartiendo la palabra. En la medida de lo posible, ¿verdad?, estaremos el pastor Yoshi o un servidor. Cuando no podamos, como hace poco que vino el Congreso de Mujeres y tuvimos otra actividad y pasó algo justamente ese fin de semana, gracias a Dios que como Moisés tenemos encargados de 10, de 100, de 1000 hermanos preparados, capacitados, que saben cómo se tiene que hacer y que pueden atender algunos eventos. O sea, no es de que decimos no y arréglatelas como puedas, ¿verdad? Que el Señor, no, porque también es el otro extremo.
He sabido de pastores que dicen, pues Santiago dice que pidas a Dios sabiduría y Él te la dará, entonces vete a orar, y los mandan a orar, ¿no? Entonces estrictamente hablando, pues no está mal, sí que se vayan a orar, pero también, oye, si requiere un consejo, hay que dárselo, requiere oración, hay que brindarla, hay que ministrar, pero tenemos que entender que a veces se puede, que a veces no se puede. Entonces yo no sé cuántos de ustedes, por ejemplo, por estar diciéndole que sí a todo el mundo en el trabajo, ay, es que pues, mi compañera de trabajo es medio bruta y no lo sabe hacer, me pidió ayuda, ¿verdad? Y pues yo que soy una buena cristiana, ¿cómo le voy a decir que no, pastor? Y mi compañero, mi vecino me pidió que le ayudara con esto y pues yo lo sé hacer, ¿cómo le voy a decir que no, pastor? En la misma iglesia, a veces como pastores, ahora vamos a invertirlo, aprende a decirnos que no, porque hay gente que a todo nos dice que sí. Entonces, tratamos de no saturarlo. Yo les he dicho, lo acabo de predicar antes del Congreso de Mujeres, tuvimos un mensaje solamente para servidoras y ahí está, solo para Dios, y te lo recomiendo mucho aunque no seas servidor. Y yo les dije, tienen que tomar uno de los 3 servicios completo. No es correcto que un servidor esté en los 3 servicios ahí en el ministerio o un servicio y otro servicio y luego se va, porque si no recibes, ¿qué vas a dar? Entonces les dije, tu coordinador lo tiene que saber, y aunque el coordinador te diga, oye, que necesito apoyo, que no sé qué, no. Este servicio voy a recibir, voy a estar en la alabanza y ni se les ocurra molestarme mientras estoy adorando a Dios. Voy a recibir la palabra y no me vayan a buscar ahí, porque luego por eso caen pastores, caen coordinadores, caen servidores, porque no aprenden a decir que no. Entonces, oye hermano, que nos apoyas con esto, y si eso implica descuidar tus forpiones, aprende a decirnos no. Que cayó tu aniversario en domingo y te quieres ir con tu esposa, un evento especial de tus hijos, aprende a decir que no. A tu jefe en el trabajo, aprende a decir no. Oye, pastor, y si me corre, de una forma respetuosa, sabia, pero tienes que ir aprendiendo a poner ciertos límites. Porque si haces una excepción, no va a ser una, van a ser 1,000,000 de excepciones. Es que nada más fue una excepción con mi compañera de trabajo, pastor. Es que si no tienes reglas claras en la vida, al rato las excepciones se terminan volviendo las reglas. ¿Sí me explico o no? Es lo que le pasa a mucha gente. De excepción en excepción, de repente ya es una regla. Si realmente fuera una excepción, dices, pues no pasó nada, ¿verdad? Pero hay gente que por no tener reglas claras en el juego, no es una, sino 1,000,000 de excepciones que están rompiendo las áreas más importantes en su vida y están desatendiendo sus prioridades. Estás en la casa, te marca el jefe, ay, perdón, sé que no es hora de trabajo, ¿me puedes apoyar con esto? Y dices que sí una vez y te va a agarrar de barquito el resto de tu vida laboral. Entonces, desde un principio, reglas claras en el juego. Yo realmente surgió una emergencia, explotó el servidor o algo y eres ingeniero, bueno, está bien, ¿verdad? Pero no me refiero a eso, sino gente que todo el tiempo está ahí. Entonces llego a casa y el teléfono se apaga o se pone en modo avión o no lo pelo. Oye, ¿por qué no me contestaste? En mi casa no hay señal. Vivo muy lejos, cuadruplíqueme el sueldo para que me alcance para vivir más cerca, pero en mi rancho no llega a Telcel. Oye, pastor, pero eso es mentir. Bueno, envuelve tu teléfono en 10 pares de calcetines, mételo al cajón de más adentro, vas a ver que se va a ir la señal y no estarás mintiendo. Solo omitiste decir que antes de que se fuera la señal, lo envolviste en 10 pares y lo metiste en el cajón de mucho más adentro. Tienes que tener el valor, confiar en que si estás fiando al Señor te va a respaldar y defender tus prioridades en la vida. Estás en un evento de tus hijos, en un festival, en la mesa con ellos, jugando con ellos en el parque, te entra la llamada del trabajo, o del hermano, o del vecino, o del amigo, o de quien sea, ay, ¿me puedes apoyar con esto? Perdón, estoy ahorita con mi familia. Tienes que aprender a ser radical, porque si no eres radical, tu familia va a desfallecer, tu salud va a desfallecer, tu relación con Dios va a desfallecer. Yo les he contado anteriormente que cuando di la serie de Ama-T, la de Ámate, que hablamos de muchos principios donde hallamos este equilibrio entre no irte al abandono y tampoco el egoísmo, que yo estaba encaminado a tener problemas serios de salud si no ponía un alto radical, so pretexto de que no tengo tiempo para comer bien, que no tengo tiempo para hacer ejercicio porque tengo que estar atendiendo hermanos y el trabajo y los estudios y aquello y el otro. Empecé a subir mucho de peso,
estoy hablando hace más de 7, 8 años, esta rodilla que la tengo lesionada, era una vergüenza hablar del poder de Dios y de repente a los 2 servicios de estar predicando parado, ya tenía que estar recargado, me tenía que sentar porque ya no aguantaba la molestia. Era triste que mi hija de 4 años me dijera, papá, me haces caballito, y no poderlo hacer. Y fue cuando Dios me confrontó y me hizo ver que no era correcto y tuve que tomar cambios radicales y empecé a determinar un tiempo diario en la mañana para hacer ejercicio, un tiempo para comer sano, y eso implicó a veces tener que decir no. Oye, pastor, ¿te puedo ver en la mañana? Sí, pero después de esta hora. ¿Porque antes estás orando y ayunando y haciendo cosas espirituales? No, porque antes estoy haciendo ejercicio. Ay, eso es muy vano. Bueno, perdón, pero es que si desfallezco, ¿cómo voy a ayudar a los demás? Y gracias a Dios ahora me ha tocado estar, un sábado prediqué creo que 6 mensajes seguidos, ya al final no sé ni qué tanto decía, pero pude estar de pie. A mi hija 7 años después pesa 3 veces más y le puedo hacer caballito sin ningún problema. Y este problema se arregló, pero el medio fue entender esto y tener que ser radical y tener que entender claramente las reglas del juego, porque si no, desfallecemos y no podemos ser de bendición a nadie. Hay un ejemplo que te quiero compartir y es acerca de María, la hermana de Marta, porque siempre en esta historia de Lucas 10, 38 al 42 nos enfocamos en Marta, ¿te acuerdas? Va Jesús a la casa de ambas. Y mientras estaba María a los pies del maestro, Marta estaba con los quehaceres, le dice a Jesús, oye, dile a mi hermana que me ayude, y Jesús le dice, Marta, Marta, afanada y turbada estás, una sola cosa te era necesaria hacer, y María, tu hermana, ha elegido la mejor parte. Siempre nos enfocamos en Marta, pero pocas veces en estas palabras de Jesús. Toma nota, María, tu hermana, ha elegido, di conmigo, la mejor parte. O sea que las otras partes también son importantes, no es que no hay que atenderlas. No me malentiendas y que quede bien claro y nadie agarre este mensaje de pretexto para ser egoísta. Y ahora no cuentan conmigo. Y soy yo y luego yo y después yo. Soy el hermano yo, ¿verdad? Y los aborrezco a todos. No, es simplemente que la otra parte es importante, pero no es más importante que la mejor parte. Era importante atender la casa, pero no más importante que estar a los pies del maestro. Había otros momentos para atender la casa, pero ese era el momento de estar a los pies del maestro. María lo entendió y por eso cuando Marta le pide que le ayude, María le dijo, no, del griego nel, si lo quieres anotar. Qué increíble es esto. Y Jesús no regañó a María. Órale, María, irresponsable, desorganizada, desconsiderada, era el término que estaba buscando. ¿Cómo no ayudas a tu pobre hermana? Mira cómo está. A veces tienes que decir no a ti mismo. Llegó la noche, están tú y tu esposo a solas, y hay áreas de la casa que siguen medio tiradas. ¿Qué es más importante? ¿Pasar tiempo juntos o que la casa esté impecable? Y no estoy diciendo vive en un cuchitril. Estoy diciendo que hay tiempo para atender la casa, pero que no es más importante que el tiempo para estar con tu marido. ¿Cuántos esposos dicen amén? Esta es palabra de Jehová, la recibo en el nombre de Jesús? ¿O no es más importante que estar con tus hijos? ¿O no es más importante que estar con Dios? O sea, hay gente que termina el día y está tan saturada de cosas que ya no oró, ni pasó tiempo con los hijos, ni hizo ejercicio, ni pasó tiempo con su cónyuge, pero la casa está reluciendo de limpia. Felicidades. Divorciada, tus hijos perdidos, tu vida espiritual destruida, toda afanada, llena de ansiedad, pero tu casa está impecable. Vuelvo a repetir, no es que tu casa se caiga de puerca, pero sí es que no es más importante que tu tiempo con Dios, que tu tiempo con tu cónyuge, que tu tiempo con tus hijos y que tu vida misma. A veces, como María, tenemos que tener el valor de decir no. Y hay gente que no lo va a entender y que te va a considerar desconsiderado, desconsiderada, que te va a tachar de carnal, de poco espiritual, de falto de misericordia, de falto de amor. Pero tienes que recordar Gálatas 1:10. ¿Busco el favor de los hombres o el favor de Dios? ¿Quiero agradar al hombre o quiero agradar a Dios? Entonces, cuando yo entiendo esto, me deja de pesar lo que otros piensen, porque ahora lo más importante es agradar a Dios antes que los hombres. Y si quedar bien con el hombre implica pecar, implica quedar mal con Dios, es muy sencillo aprender a decir, perdón, pero no puedo. Y a veces
nos pesa y a veces vas a luchar contigo mismo. Ay, pero tienes que tener reglas claras en el juego. O si no terminarás perdido con tus prioridades, echas un caos. En la administración del dinero pasa lo mismo. Hay hombres y mujeres aquí endeudados por la presión social. Porque tu esposa, porque tus hijos, porque tus amigos te pidieron prestado para comprar algo, para iniciar un negocio, para invertir. Ay, ¿cómo le voy a decir que no? Y no tuviste el valor de decir que no. Y luego no te pagaron y tú estás llevando la presión. Entonces, muy sencillo. Soy hijo de MacPato, heredero de Jeff Bezos, pariente de Carlos Slim, y me sobra el dinero para tirar para arriba y comprar árbitros como el América. Hoy el árbitro va a marcar un penal al minuto 89, ¿verdad? Palabra profética. Espero no quedar como falso profeta dentro de 8 días. Estoy bromeando, no se lo van a tomar en serio los que quizás escuchan esto por primera vez. El pastor falso profeta. Entonces me sobra el dinero y puedo regalarlo. Está bien. Pero yo sé de gente que por ayudar a otros descuidó sus fortiones. Entonces diste lo que era para pagar la renta de tu casa, para pagar el sustento de tus hijos, la educación de tus hijos, y no te das cuenta que aparentemente fue un acto misericordioso, pero delante de Dios caíste en desorden. Por eso es bien importante el principio que hace poco enseñé con los matrimonios. Por ahí está el mensaje, que no me acuerdo si se tituló Nada es de nadie o Quién manda en las finanzas, pero aprendimos que todo es de Dios. Tristemente en la iglesia se ha enseñado el diezmo es de Dios. No, todo es de Dios. El diezmo, la ofrenda es la parte que sembramos para que la palabra sea predicada, pero el resto que nos quedamos tiene que ser administrado con responsabilidad, con oración, con guía en su palabra, porque también es de Dios. A veces, por no decirle no a tus propios hijos, ay papá, me compras esto, mi amor, viajamos aquí, compramos aquello, nos cambiamos acá, estás endeudado, malhumorado, estresado, enfermo de tanta presión. A veces tienes que decir, hijitos, no. A veces nos pesa más el ego, el orgullo. ¿Cómo voy a decir que no me alcanza? Entonces tus amigos te invitaron a un viaje que no podías pagar. Se fueron a comer en un restaurante que estaba fuera de tus posibilidades en ese momento. Tus hijos pidieron que les compraras algo porque sus amigos lo tienen. Y no pasa nada, no te vas a morir si tú dices, ahorita no puedo, en este momento no me alcanza. Oremos, trabajemos y si es la voluntad de Dios, después te diré que sí, pero ahorita mi respuesta es no. Y si te ven feo y te hacen menos, te dejan de hablar, qué bueno, ¿para qué quieres a gente así? Interesada, toda complejada, que de eso depende su identidad, tan traumada en la vida que de eso se cuelga nada más porque no tiene nada fuera de eso. ¿Para qué quieres ser amigo de esa gente? Porque hay personas así, ¿no? ¿Cómo les voy a decir que no? Si yo soy la Furris y el club de las mamás del kinder de mis hijos, la Fundación Guacamayas AC, está organizando este evento y el comité, ¿cómo voy a decir que no? Y todas llegaron en su camioneta con su Michael Kors. ¿Y qué van a hacer si yo llego a pata con mi Michael Horse? ¿Verdad? O sea, hay gente que nos da risa pero se empieza a endeudar por la presión. Ten el valor de decir, no puedo, o no quiero, o tengo otras prioridades. Y quien lo entienda, qué bueno, y quien no, ¿para qué los quieres en tu vida? O sea, hay personas que están súper estresadas, llenas de ansiedad, preocupación, aflicción, pleitos en casa porque su carácter está alterado, porque se han endeudado por ejemplos como estos. Fíjate que este mensaje podría ser hasta una serie, pero entonces estoy dando nada más algunos ejemplos al aire, y ya que el Señor te guíe, te dé sabiduría de qué manera este principio mal aplicado está afectando su vida. Cuando no conocemos los principios de la Biblia, se cumple Proverbios 29:18, donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. Vives desenfrenado por no haber una visión. A Pablo, por ejemplo, en Hechos 21, del 10 al 13, le rogaron que no se fuera de donde estaba, porque un profeta llamado Agabo había advertido que en Jerusalén lo iban a apedrear, y más bien que lo iban a encarcelar.
Y él no se dejó llevar por los chantajes de los demás. Dijo, ¿qué es eso que hacen afligiéndome el alma, llorando y tirados ahí en el piso? Dice, estoy dispuesto hasta a morir por causa del evangelio. Y aprendió a decir no. También aplica a la inversa. A veces, si Dios te manda a hacer algo y la gente te dice no vayas, tú dices no, yo sí voy a ir. Me ha tocado ir a predicar a lugares que aparentemente son un poco peligrosos y que gente cercana que me ama me dice no, no vayas. Y pues que yo ya lo oré y Dios me confirmó que sí y voy a ir. Y aquí es al revés. A veces te digo que sí, a veces te digo que no. Entonces, la idea es no inventarnos el sí y el no, sino con base en la palabra y la dirección del Espíritu Santo entender las prioridades, y eso va a enseñarnos a saber cuándo sí y cuándo no, ¿verdad? Cuando se trata de un fortión, cuando se trata de un varo. Vamos a ver ahora el segundo principio. Estoy viendo si me da chance un poquito más de cosas del primero, pero vamos a dejar esto hasta aquí. Y ahorita si hay tiempo regresamos un poquito, ¿verdad? Quiero nada más hablar esto, porque hay jóvenes que escuchan este mensaje. Y también es importante que sepan esto. A veces no saben decirle que sí a su novio o a su novia. Entonces tienen temor de que se vaya a enojar, que las vaya a cortar. Entonces, si estás con un hombre de Dios, una mujer de Dios que lo entiende, gloria a Dios por ti. Pero lo quiero compartir porque me han llegado también consejerías, ¿no?, de varones que tienen novias que están más locas que la novia de Chucky. ¿Sí te acuerdas de ella? O novios tóxicos, y si no contestas a los 3 segundos que llegó el mensaje se enojan. Si no estás en todo lo que te piden, tú tienes que aprender también a decirles que no. A ese jefe, esa novia, ese novio, a quien sea en la vida, cuando se trata de defender tus fortiones. Como Pedro y Juan en Hechos 4, 18 al 19, los intimidan a no hablar de Jesús, pero ellos dicen, yo no puedo dejar de hablar lo que he oído y lo que he escuchado, y tengo que ser fiel a Dios antes que los hombres. Entonces de eso se trata. Ahora, segunda regla en el tiempo que nos queda. Si puedo decir que sí, porque hallé la forma de no descuidar mis responsabilidades, mis prioridades. ¿Debo hacerlo? Sí, siempre y cuando no se trate de un fortión de la otra persona. Entonces, algunos ejemplos. Si tu hija, mamá soltera, te pide que le ayudes el fin de semana a cuidar a sus hijos, ¿debes hacerlo? Unos dicen que sí, otros dicen que no. Depende. A ver, hijita, ¿y por qué quieres que los cuide? No, pues porque me voy a ir a la playa con mi novio. Pues entonces no. Aunque aquí a lo mejor si está medio perdida ella y el niño no es cristiano, puedes aprovechar esos momentos, como te dije la semana pasada, para compartir el evangelio. Entonces ya ora y que Dios te confirme. Pero si esto se volvió una regla y un hábito en su vida, y la niña, me refiero a la niña grande, está medio loca y es más inmadura la niña chica, y ya se le agarró que cada fin de semana se quiere ir de parranda y que tú cuides a sus bebés, estás contribuyendo a su irresponsabilidad. En dado caso la respuesta sería no, porque ese es tu fortión, no el mío. Y porque no te estoy ayudando, te estoy haciendo irresponsable, porque te estoy permitiendo que sigas creyendo que eres una jovencita soltera que puede hacer lo que quiera, y no caes en cuenta de que ya eres una señora con hijos y estás loca. Bueno, eso no se lo digas, pero nada más piénsalo dentro de ti. Entonces, te puedo ayudar, tengo el tiempo, tengo los recursos, pero no lo voy a hacer, porque implica ser cómplice de tu pecado o de tu irresponsabilidad. Es distinto que de vez en cuando, ¿verdad? Este fin de semana, por ejemplo, mi suegra se quedó con mi hijita. Abby y yo nos fuimos a recibir al seminario de liderazgo, pero fue un fin de semana. Si cada fin de semana andamos con congresos, actividades, seminarios, porque ni siquiera, no tiene que ser solamente por fiesta, o sea, puede ser por otras cosas, aún por el ministerio, como te dije, hay papás que descuidan a sus hijos. Entonces, si es porque andamos por acá y por allá, y bodas, 15 años y en todos lados, y tengo a mi hija botada, mi suegra tendría que decirnos, no, háganse responsables de su hija. Entre semana estudia, tiene tareas, el fin de semana tienen más tiempo para estar con ella y no le están pelando qué están haciendo.
Entonces una suegra en este caso en el Señor, cuando ve que pasa esto, o una abuelita, o una mamá, tendría que ubicar a sus hijos y decir, estás botando a la basura el tiempo con tus hijos y tampoco es correcto, ni por el ministerio, y mucho menos por parranda y por viajes con el novio. Entonces una cosa es, ok, un fin de semana, un día, una tarde, de vez en cuando te ayudo con tus varos, es una carga temporal, me estoy haciendo responsable permanentemente de tus forpiones. ¿Sí me explico o no? Porque esa es su responsabilidad. Y como te dije al principio, el problema es que ayudarla no es ayudarla, es desayudarla porque la hace irresponsable. Ayudarle es irle orientando a que aprenda a ser responsable. Y hay papis y hay abuelitas pues que no lo entienden y que piensan que es lo correcto. Ay, no, que mi chiquitín de 38 años se divierta con sus amigos. El borracho irresponsable ese. Te pide alguien que le prestes dinero. Un amigo, tu hijo, un hermano. ¿Tengo que decir que sí o tengo que decir que no? Otras veces depende. Oye, me consta que esa persona es responsable, bien administrada, que ama a Dios, que lo ha hecho bien, que es trabajadora, perdió el trabajo por causas ajenas a su voluntad o a su responsabilidad, y le puedo apoyar sin descuidar mis fortiones. Mi familia no se va a ver afectada y tengo paz, lo puse en oración, estamos mi esposo, mi esposa y yo de acuerdo como una sola carne que somos. Ok. Pero he sabido de muchos casos donde se le presta a gente irresponsable que no quiere trabajar. Y 1 Tesalonicenses 3 dice textualmente que cada uno trabajando sosegadamente, versículo 2 en adelante, coma su propio pan, y que el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Suena muy drástico y muy radical, pero el remedio de Dios para el flojo es el hambre. Yo te he contado que una vez estaba en el pollo infeliz, el pollo feliz. ¿A quién se le ocurre ponerle a un nombre donde venden pollos muertos el pollo feliz? O sea, lo último que esos pollos tuvieron antes de morir fue felicidad. Entonces debería llamarse el pollo infeliz, ¿verdad? Porque no creo que haya estado muy contento el pollo antes de que lo mataran, pero así las cosas. Ahí estaba en el que está en Metepec, en el Libramiento Pino Suárez, y estaba esperando a mi pollo infeliz y se acerca una persona a pedir dinero. Pero una persona que se veía joven, se veía fuerte, y le dije, oye, ¿y por qué no estás trabajando? Y dice, no puedo, estoy débil. Y yo te veo muy fuerte y muy sano, ¿cuál es el problema que tienes? Dice, no, pues no. Entonces me di cuenta que más bien es que no quería trabajar. Me dice, no, yo trabajaba aquí, pero me corrieron. Entonces volteó a ver al que me estaba preparando a mi pollo infeliz y le hizo así. Entonces insinuándome pues que lo corrieron por borracho. Y le dije, mira, soy pastor y la Biblia enseña esto, y leí este versículo. Entonces le dije, yo creo que tú tienes dones, talentos, potencial, que Dios te creó con un propósito. Textualmente así se lo dije, sé que parece como de diálogo de película, de telenovela de Televisa, cristiana, ¿verdad? Pero le dije, el Señor tiene un plan para tu vida. Le dije, pero yo te haría un mal, te pongo una moneda, pero eso no te va a servir de nada. Mejor te ayudo a conseguir trabajo. Te voy a dar mi número y márcame y vamos a ver de qué manera te podemos conectar, ¿verdad? Dije, pues a ver qué hacemos. Y le tienes dónde anotar. No tengo. Le pido un papel, una pluma a los que estaban ahí despachando, y me dice, no, mejor así déjalo, ahí luego lo vemos. O sea, lo último que este hombre quería era trabajar. Yo he sabido de gente, casos muy cercanos, de personas que su familia les ayudó toda su vida y que los hicieron unos inútiles. Personas con dones, con talentos, con potencial, que Dios pudo haberlos usado, y que sus hermanos o sus padres los apoyaron económicamente, los hicieron unos inútiles, nunca hicieron nada. Vivieron fracasando toda su vida porque gente cercana a ellos pensaba que lo correcto era ayudarles. He sabido de hermanos que llevan 4 o 5 años sin trabajar y que les ayudan otros. Y a estas personas, aunque suene feo, no hay que ayudarles, porque no les estás ayudando, les estás afectando. Un día un hermano me dijo, no, es que yo soy ingeniero, solamente encuentro chambas ahí de chalán. Le dije, bueno, es que
hasta donde yo aprendí en matemáticas, cualquier cifra con signo de más es mayor a 0. Y un día a uno se lo dije, le dije, 5 años sin trabajar por tu orgullo, porque chambas lo ofrecieron, pero no eran de su especialidad. Él esperaba chamba de jeque árabe para arriba. Y dije, lo que te daban, aunque fuera el mínimo, invertido cada año, porque si no lo recibiste en 5 años y viviste de tu familia, imagínate que eso lo hubieras recibido, pero que lo guardaras como si no lo hubieras recibido, porque de todas formas no recibiste nada. En 5 años haz la cifra, el cálculo de cuánto sería con interés acumulativo, y no es que serías millonario, pero tendrías para emprender un pequeño negocio que te diera para vivir dignamente y recibir el doble o triple de eso. Entonces, estás ahí por tu orgullo. Y a veces Dios permite que la gente se quede sin trabajo para probar su orgullo. Yo recuerdo que José, y hablaremos próximamente en el siguiente episodio, mi hija y yo, de eso, porque es lo que sigue en la historia. José recibe el sueño de gobernar sobre sus hermanos y a los pocos meses está en una cárcel atendiendo a los prisioneros. Y no dijo, pero yo soy el futuro rey y esto soñé. No, ahí fue fiel. En casa de Potifar antes fue fiel. Entonces hay gente que no ha entendido que quizá eso que le están ofreciendo sí está por debajo de su expectativa, pero es una prueba temporal para doblegar su orgullo y el ego tan grande de su corazón. Entonces, cuando tú estás sin chamba, la respuesta a la pregunta ¿cuál debo aceptar? Es muy sencilla. La primera que te encuentres donde te ofrezcan algo cuya cifra sea mayor a 0. No estoy diciendo sé mediocre y ahí te vas a quedar toda la vida, no. Sigue buscando, sigue orando, pero sobre todo si ya pasaste mucho tiempo y no has encontrado nada, entonces sé humilde y empieza a trabajar. Y al estar en orden delante de Dios, vas a ver su provisión y te va a dar mucho más. Porque no es bíblico que una persona esté sin trabajar. Y cuando tú le ayudas, no le ayudas, le estás desayudando. A una persona que está así por tranza, por mal administrada, porque está en desorden con Dios, hay que ayudarle pero con consejería, a orientarle, a que se arrepienta, que ponga en orden su vida, su administración. Porque lo otro, si no arreglas la raíz del problema, ¿qué va a pasar? Es como la mala hierba. Ok, le prestaste, le ayudaste, le regalaste, lo que sea, pero no arrancaste el problema de raíz, va a volver otra vez a surgir. Va a volver otra vez a brotar. Muchas de las ayudas del gobierno solo afectan más a la gente. Yo he sabido de gente que recibe alguna ayuda, le ofrecen chamba y no la quiere aceptar, porque ya el gobierno le ayuda con algo. Entonces, en vez de multiplicar su ingreso, no, ya con eso. Y nunca desarrollan lo que Dios tenía para ellos. Entonces, mis hermanos, ningún extremo es correcto. Y si tú habías sido hasta el día de hoy egoísta y a todo decías que no, arrepiéntete porque no es bíblico. A veces sí tienes que ayudar con las cargas temporales de otros. Pero si tú estabas sinceramente equivocado y pensabas que lo correcto era todo decir que sí, también hoy arrepiéntete porque quizá por eso has descuidado tus prioridades y responsabilidades permanentes. Termino con esto, si me apoyan con el teclado, por favor. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1. Dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a los deseos de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que ustedes no corran con ellos en el mismo desenfreno de disolución y les ultrajan. Aunque aquí el principio tiene que ver con el pecado en el sentido de hacer cosas malas, recordemos que pecado no es solamente hacer lo malo, sino dejar de hacer lo bueno. Así que el principio que se enseña aquí también se puede aplicar en este contexto. No podemos seguir agradando a los demás. Si agradar a los demás implica hacer lo malo como lo indica el contexto, o dejar de hacer lo bueno como lo aprendimos hoy, quizá les parezca extraño a algunos y te van a perseguir y van a hablar y van a murmurar, pero como dice Pedro, ya pasó el tiempo para haber hecho lo que agradaba a la gente. La pregunta de un cristiano nunca tiene que ser ¿qué van a pensar? ¿Qué van a decir? Sino ¿qué es
lo correcto. Entonces busca la forma siempre de ayudar, pero que sea la adecuada. Quizá a veces la forma será así, yo lo puedo hacer. Quizá a veces la forma será, yo no puedo, pero te voy a contactar con quien sí puede. Quizá a veces la forma va a ser un consejo, una exhortación, una reprensión, una orientación, una oración. La idea es que seamos de bendición, pero de la forma correcta, en el orden correcto. Retomando lo que vimos al principio y concluyo con esto. No es que Moisés se vaya a una hamaca y le diga que no al pueblo, pero es que Moisés no puede con todas las cosas de todo el pueblo. Entonces, ve la manera, ve las formas, pídele a Dios sabiduría. Santiago 1 dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, y Él se la va a dar sin medida. Tu mamá, por ejemplo, que estás conflictuada, ¿y qué voy a hacer con mi casa? ¿Qué va a quedar hecho un muladar? Porque pastor, según lo que dijiste hace rato, pues sí, tengo a todas mis prioridades descuidadas, pero no tengo tiempo. Es muy sencillo. Un hijo va a hacer la sala y el comedor, otro va a hacer los cuartos, el marido va a hacer los baños, y tú no vas a hacer nada. Puedes poner orden y dividir la chamba entre todos. Hay maneras de hacer las cosas. Y que mi hijo me pidió esto y no se lo puedo comprar, pastor, tengo un conflicto, ¿y qué voy a hacer? Vamos como familia, a ver, ok, ¿quieres esto? Vamos a restringirnos del otro, vamos a trabajar todos juntos, vamos a orar. La idea no es que se te cierre el mundo con este mensaje y ahora tengas un letrero que dice no a lo que me preguntes. Simple y sencillamente que pongas orden, prioridad, y que veas la forma. Y a veces la forma no es un sí directo, es otra solución como esta. Ahí en tu lugar, cierra tus ojos conmigo y dile: Señor, te doy gracias por los principios de tu palabra que hemos aprendido en esta mañana. Danos sabiduría, Espíritu Santo de Dios, para poder tomar decisiones correctas. Danos el valor de decir no cuando tengamos que hacerlo, de decir sí cuando tengamos que hacerlo. También danos el amor para hacerlo. Guárdanos de ser egoístas, Señor, que piensan solamente en sí mismos, pero guárdanos también de descuidar nuestras prioridades por causa de atender las responsabilidades o las cargas de otros. Te pedimos perdón, Señor, si por haber hecho lo que creíamos correcto, descuidamos nuestra relación contigo, descuidamos nuestro matrimonio, descuidamos nuestros hijos, descuidamos nuestra propia salud, descuidamos el ministerio o el trabajo, porque aprendimos un principio que puede extenderse en millones de ejemplos. Que Dios dé sabiduría a cada uno. Hay también gente que ha descuidado su ministerio por hobbies personales. Entonces todo puede aplicarse de alguna forma en todas las áreas. Hay gente que quizá descuidó su trabajo por el ministerio. Guíanos, Señor, y perdónanos si no hemos tenido un orden correcto en la vida. Ayúdanos a recordar que el orden es primero nuestra relación contigo, luego nuestra relación matrimonial, luego nuestra relación con nuestros hijos, luego nuestro trabajo y después el ministerio organizado. No es que votamos el ministerio, es que entendemos que nuestro matrimonio y familia es el primer ministerio. Es que entendemos que en nuestras relaciones diarias se extiende el ministerio, que te servimos en el trabajo, en el restaurante, en la calle, con nuestro testimonio, con nuestra predicación. Tampoco se trata de ir al extremo de ya no hago nada para el reino, como lo aprendimos el jueves en Romanos. Simplemente de tener un orden para hacer las cosas a tu manera. Guíanos, Señor, y restaura aquellas áreas que han sido afectadas por nuestra irresponsabilidad o por nuestro aparente exceso de bondad. Sana el corazón de las personas que descuidamos y que por decirle que sí a todos los demás
les tuvimos que decir que no a ellos. Quizá por decirle que sí a los demás le has dicho no a tus hijos, no a tu matrimonio, no al mismo Dios. Y le perdónanos, Señor, y ayúdanos a tener este equilibrio, a poder ser de bendición para todos los demás en la medida de lo posible, pero de la forma correcta, y a cuidar siempre nuestros fortiones y que permanezcan como esa fortaleza inmovible, intocable. Te pedimos, Señor, que tú nos guíes y que tú nos bendigas y prosperes en todo lo que hagamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones del mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo y Armando Alducin Ministries continuemos predicando el Evangelio de la Gracia de Jesucristo y que podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, hemos enseñado, hemos tenido seminarios y de diferentes formas de estudios bíblicos alrededor del mundo y hemos pensado y considerado de una forma fiel el Evangelio de la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros, con todas estas donaciones, tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento quiero que ustedes estén enterados que no tenemos una sola propiedad como organización y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias y que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que ha producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias, muchas gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga.